Buenos días, vamos a continuar con su temario. En esta ocasión vamos a trabajar algunas cuestiones del comportamiento de las aguas del mar, es decir, esas olas que ejercen, esas acantilados que puede llegar a desarrollar conforme en el tiempo. Entonces, en este caso vamos a seguir continuando, vamos a trabajar específicamente de la acción geológica de los vientos, la acción geológica de las aguas salvajes, sobre todo con ese tinte turístico, la acción fluvial, la acción de los glaciares. Entonces vamos a ello. Acá tengo ya unas diapositivas. En este caso vamos a continuar con nuestra presentación, que es la acción fluvial. Vamos a entender como la parte fluvial, todos aquellos ríos, todas aquellas zonas donde hay un curso durante el año. Entonces, ¿qué va a hacer la acción? Pues va a modelar ese terreno. ¿Cómo lo va a modelar? A través de erosión, transporte de materiales y demás. Aquí nos dice que son característicos de zonas templadas. ¿Por qué? Porque pues, es la zona donde a veces se tiene mayor precipitación. También nuestra zona del trópico de Cáncer, recordemos que es la zona donde hay más régimen tropical. Entonces, en este caso nos vamos a nuestra siguiente diapositiva. Acá tenemos qué va a ser ese conjunto de acción de las aguas salvajes. Cuando tú ya tienes una acción fluvial y esos ríos, esas corrientes se unen con otras de otro orden, van a formar ya un caudal significativo. Ese caudal significativo ya puede tener esa característica de aguas salvajes, que quiere decir que ya los litros por segundo ya es una cantidad significativa. Entonces te va a ayudar a promover, no sé, actividades turísticas como rafting y demás, o alguna otra actividad que se pudiese desarrollar en este tipo de zonas. Va a estar influenciado por zonas montañosas, zona de laderas, zona de valles y demás. Aquí tenemos un ejemplo de nuestras aguas salvajes. En este caso, nuestra imagen quiere explicar la formación de las rocas, pero pues acá tenemos nuestra conjunto de caudal. Vemos que aquí es una zona de contacto. Aquí van a iniciar esas aguas salvajes, sobre también en estos ríos que vemos por acá. Aquí mencionábamos que cuando se une uno de otro orden con uno de otro orden, el caudal ya va a ser significativo. Aquí ya va a tener una acción salvaje, acá también. Vamos a tener la definición de lluvia. Ya vimos muchos puntos en meteorología. En este caso vamos a grandes rasgos. Vamos a tener lluvias, vamos a tener el agua en una condición lluviosa, es decir, por tipo de precipitación. Vamos a tener aguas continentales superficiales, eh, aguas en zonas de hielos, es decir, en zonas de glaciares y periglaciales, donde vamos a tener procesos como morrenas, procesos de abrasión, aguas subterráneas, sobre todo en relieves kársticos, donde va a llegar a formarse de polges, dolinas, que mencionábamos, un clásico para las zonas de los cenotes. Y también va a haber otro proceso, en este caso un transporte, que ya habíamos visto mucho la parte del transporte, que es ese recorrido que hace el río y va erosionando, va transportando minerales, también va generando infiltración y demás. Acá tenemos otro medio, que son los ríos, como los canales. Acá tenemos nuestro relieve de tipo dendrítico, tenemos varios canales por los cuales va a ir circulando ese caudal. Aquí tenemos, digamos, ya un conjunto de caudal significativo. Para que sea un poco más sencillo, vamos a decir, caudal se refiere a los litros por segundos. Es decir, a lo mejor aquí tienes 2 litros por segundo, acá 4, acá 8, acá 12, hasta que tienes ya una cantidad significativa de líquido. Bueno, aquí nos dice que tienes formas en valles de V, que son esta V que vemos por aquí, esta V que vemos por acá. Va a depender del tipo de relieve, obviamente. Bueno, acá tenemos otra diapositiva. En este caso nos habla de la acción de los glaciales. Mencionábamos que tú, cuando tienes un conjunto de hielo consolidado en la parte alta de esa zona de glacial, tú puedes ver cómo se erosiona, ya sea por el incremento de la temperatura ocasionada por el cambio climático. Cuando tienes ese desprendimiento de esas masas glaciales, vas a tener el recorrido de ese hielo hasta las pendientes bajas. A ese proceso se le va a denominar morrenas. Entonces, tú, cuando tienes esas morrenas, pues vas a tener ese transporte de material, vas a tener ese tipo de transporte de material. Vamos acá a realmente lo que les interesa a ustedes, esa parte de como de recreación, de divertirte, de
utilizar el relieve para una actividad recreativa, de ver cómo ese relieve te va a generar nuevas oportunidades para el turismo. Entonces, vamos a ello, ya no vamos a hablar tanto de rocas, de sedimentación, de transporte, de dolinas, de relieve dendrítico, de deltas, sino vamos a ver esas actividades. Aquí es donde empieza ¿cómo decirlo? Como ver esa adrenalina de estar ahí. Entonces acá tenemos una ola, tú podrías ir aquí, llevar a los turistas a divertirse. Y vamos a ver ese conocimiento científico que ustedes deben de tener. Vamos a tener una ola libre, acá vemos esa ola, tú podrías utilizarlo para algún tipo de actividad. Tienes que analizar los vientos, es decir, si el viento es favorable para esa actividad, alguna ola forzada, algunas olas de transición, y bien, acá tenemos nuestra zona de contacto con nuestro terreno. Tú aquí a veces vas a la playa y eh, quieres que esa actividad te regresa a superficie, inclusive te dejas que la ola inclusive viajas al ritmo de las olas, es decir, tú te saltas de aquí y la ola te regresa hasta la zona de playa. A este tipo de contacto se le va a llamar resaca. Hay que hacer este diagrama en los... Aquí hay un problema con la batería. Eh, bueno, vamos a continuar una vez que ya conectamos la energía eléctrica. Acá vamos a tener otra imagen. Acá tenemos la zona de playa, la barra de costas, el tómbolo. Bueno, este está como que interesante. Es una formación geológica. Más adelante vamos a ir explicando uno por uno. Y vamos con esos términos. Vamos con la zona de depositación. ¿Qué es la zona de depositación? Acá teníamos nuestra zona de resaca. Esa zona de resaca hacia arriba va a generar esos sedimentos, ya sea que en la zona de mar lo regrese a superficie, o bien tú vas a tener también precipitación que va a traer sedimentos de la zona continental y va a ser depositados en estas áreas. Vamos a la siguiente diapositiva, la zona de playa, que es la zona donde tú vas para recreación, para divertirte, literal para tomarte fotos. Aquí vas a tener una zona de acumulación de fragmentos, es decir, zonas de sedimentos, un poco de arenas, un poco de gravas, y a veces con mínima cantidad un poco de arcillas y limos, aunque pues obviamente puede variar del tipo de relieve. Si tú estás aquí en esta zona, lo más viable es que encuentres arenas. Tenemos nuestra zona de tómbolo, que era lo que mencionábamos. Es como una especie de mini isla, pero sigue teniendo contacto con toda la parte continental. Acá vamos a tener nuestra unión de costa, es lo que les decía, sí sigue pegado con nuestra zona continental, zona terrestre, y tenemos nuestro montículo, que es como que esa mini islita. En Baja California tenemos varios, sobre todo para la parte de turismo. Tenemos un cordón de litoral, en este caso como que una unión de sedimentos, un poco de roca, que va a ir uniendo a la zona de playa y un poco de cuerpo de agua de este lado. Aquí vemos cómo tiene esa zona de cordón de litoral, y por acá también tenemos agua. En este caso suele ser denominado como albúfera. Bueno, acá en nuestra siguiente diapositiva vamos a tener una terraza de acumulación, que es donde choca el agua, con la zona de rocas. Inclusive se escucha el ruido así literal como llega chocando. Por ejemplo, tú has ido a una cascada y se escucha cómo cae el agua. Más o menos ese sonido es similar a nuestra zona de acumulación, que sería en esta parte donde está chocando. Nos dice que es una zona de aguas profundas, y aquí tenemos nuestras aguas profundas, y aquí tenemos esa zona de esa terraza. Vamos a la siguiente, nuestras barras. En este caso es similar a nuestra zona de litoral, sin embargo también tiene como que unas formaciones diferentes. Acá ya vemos que también tiene vegetación, es un poco alargada y también está un poco más alto que en nuestra zona de litoral. Vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos nuestras olas, que son las ondulaciones producidas en la superficie marina asignada por el viento. Acá lo podemos ver. Bueno, aquí vemos inclusive una ola. Se ve esa parte de la energía del agua, es decir, cómo va influyendo, sobre todo por cuestiones de la marea alta, marea baja que ejerce nuestra luna. Vamos a tener este tipo de formaciones. Tipos de olas. Bueno, los tipos de olas, los de oscilación. ¿Cuáles van a ser esas? Los que se originan a grandes distancias del litoral y llegan a tener un recorrido simétrico y pueden ir desplazando esa masa de agua. Vamos a suponer que esta es una. Tenemos olas de traslación. En este caso se originan cerca del litoral y en aguas poco profundas. Las olas envolventes. Vamos a tener también olas envolventes, olas en derrame. En este caso
podríamos ver que acá vamos a tener un tipo de derrame de este lado. Se va a ir viendo cómo se va perdiendo energía esa corriente, esa ola. Tenemos olas internas, van a originar por cuestiones de densidad de ese flujo marítimo, es decir, los cambios de temperatura, salinidad y cantidad de material en suspensión va a ser diferentes en el mar, digamos de un punto a otro. Vamos a tener también nuestro transporte, ya habíamos mencionado mucho del transporte, sobre todo en cuestiones continentales, también en cuestiones marinas vamos a tener zona de mar adentro, va a ir transportando diferentes sedimentos, bueno, también algunos que otros animales acuáticos a la zona de contacto. Tenemos nuestros arcos marinos, se forman al unirse dos cavernas, en este caso muy popular en la zona del Mar de Cortés, California y demás. Allá tenemos algunos ejemplos, inclusive hay algunos artistas que han hecho sus videos para sus canciones basándonos en este tipo de relieve. Nuestras cavernas marinas, ¿no? Aquí podemos ver, se ven claramente. Nuestras puntas, bueno, aquí se ve genial también, digamos que una acumulación de roca consolidada, acá lo podemos ver, tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3. Vamos a comenzar con nuestro otro tema, que son los acantilados. En este caso va a ser como que un tipo de erosión, digamos, marina. Va a ir nuestro cuerpo de agua con la zona de contacto, va a ir degradando un poquito, degrada otro poco, degrada otro poco, vamos a generar ya grandes fragmentos de rocas que si no tiene la consolidación necesaria puede llegar a derribarse. Acá tenemos un ejemplo, vemos cómo esa zona marina ha ido formando un acantilado, acá vemos ese tipo de erosión de las olas. Inclusive se ve, en un tiempo la ola llegó hasta por acá, después llegó hasta por acá y fue erosionando poco a poco. Algunos acantilados acá en la Costa Verde. Acá tenemos otro ejemplo. Bueno, en este caso aquí vemos como unió un punto a otro punto. La zona de erosión, que en este caso cuando tú tienes contacto con esta parte vas a tener erosión de partículas. Las diferentes corrientes, vamos a tener corrientes marinas de diferentes variables. Esta parte solamente hay que mencionarlos. Ya vimos en climatología los tipos de corrientes, decíamos esa influencia de las cuestiones de las mareas, cuando tienes diferentes comportamiento de la luna menguante, luna creciente, va a tener diferente comportamiento en nuestras olas. Podemos tener un bajamar, un pleamar, que también lo vimos en climatología. Los elementos básicos de la zona marina, vamos a tener el oleaje, muy marcado en este caso en la línea de costa, lo vamos a tener aquí en esta zona de contacto y va a depender de esas condiciones de viento, esas zonas de contacto y algunos otros factores orográficos y climatológicos. Las mareas, en este caso los movimientos verticales del agua que se producen por esa interacción que mencionábamos de la luna y algún poco con el sol. Nuestras corrientes, ya también lo vimos mucho en climatología, en este caso asociado también con esa distribución de las masas de aire. En nuestro mar vimos nuestras zonas de bajas presiones, zonas de altas presiones en climatología. Y bien, hasta aquí le vamos a dejar por el día de hoy.